Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. Pacientes de los hospitales del IES continúan sin recibir sus medicinas. Hoy acudieron a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para pedirle a la Iglesia que intervenga. Mientras tanto, desde el instituto se informó que el call center para el agendamiento de citas médicas ya está operativo. Si bien el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó este miércoles que se restableció ya el servicio para el agendamiento de citas médicas a través del call center. Bajo gestión de las autoridades se pudo restablecer un convenio de pago para poder obviamente cumplir con el operador de call center y actualmente sigue con normalidad. Aún quedan varios temas pendientes, como abastecer con medicamentos a los hospitales en los que afiliados, pensionistas y jubilados se atienden. Este miércoles una vez más los vimos salir de las farmacias de consulta externa o del área de emergencia sin medicinas. Miguel, por ejemplo, viajó de Puerto Inca a Guayaquil durante la madrugada, como ha venido haciendo una vez por semana los últimos 3 meses, para estar a primera hora en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde tiene que retirar las medicinas que toma su hija, pero se volvió a ir sin nada. Que yo tengo una niña especial que le da ataques, causa convulsiones y no hay. Igual que Stalin, paciente oncológico. ¿A dónde está mi medicina? Yo tengo cáncer, leucemia crónica y no hay ni una paracetamol. No existe la medicina aquí en el hospital. Con testimonios similares nos encontramos también en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Que no hay, tengo que comprar acá. Aquí no hay medicinas, nos mandan a comprar todo afuera. Somos afiliados que nos están realmente destruyendo nuestra salud. Desesperados, los pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas le pidieron a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que intervenga. A los sacerdotes para que interfieran en este asunto, situación tan crítica y tan desesperante que tenemos. Desde el pasado 14 de julio los hospitales del IES están en emergencia, aunque el efecto de la declaratoria que regirá por 60 días aún no se evidencia. Tampoco es que de la noche a la mañana nosotros podemos sacar un dinero y decir, ok, sí, no funciona así el sector público. Mientras tanto, Miguel, Stalin, Andrés, María y José y el resto de afiliados quienes mes a mes le entregan el 9,45% de su sueldo al IES, además del 11,15% que su empleador también toma de su salario con el mismo fin. Se hacen una sola pregunta: ¿dónde está todo lo aportado? Ciertamente el dinero de todos los afiliados a algún lugar se tiene que estar viendo. Luisa María Heredia, 24 horas. Otro tema, la Fiscalía de Estados Unidos acusó a 3 ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Centroamérica por supuestas coimas entregadas a funcionarios de la estatal Seguro Sucre a cambio de conseguir nuevos contratos y mantener otros. Los procesados podrían afrontar penas de hasta 60 años de prisión. En Estados Unidos, el caso Seguro Sucre continúa abierto entre nuevas acusaciones y procesados. Este martes, la Fiscalía de ese país hizo público que 3 ecuatorianos relacionados con la reaseguradora Royalty RE, en liquidación en Ecuador, fueron acusados por pagar coimas a funcionarios de Seguro Sucre y Seguros Rocafuerte, a cambio de mantener sus contratos y conseguir otros nuevos. Lo hacían para sí mismos, pero también para una empresa intermediaria y para clientes de reaseguros. Se trata de Cristian Pintado y Luis Maldonado, quienes residen en Costa Rica, y además Esteban Merlo, quien vive en Florida. En una publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos se señala: la empresa intermediaria también habría recibido una parte de la comisión de corretaje obtenida de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, y utilizó esos fondos en parte para realizar pagos de sobornos. Además, los conspiradores lavaron fondos relacionados con el esquema de sobornos hacia y desde cuentas bancarias en Florida y usaron las ganancias para su beneficio personal. Entre los cargos que enfrentan: conspiración para violar la ley de prácticas corruptas, lavado de activos y participación en transacciones que involucran bienes derivados de actividades ilícitas. Si se los encuentra culpables, podrían enfrentar hasta 60 años de prisión. De los 3 procesados, solo uno se ha acercado a comparecer ante las autoridades de ese país. Los restantes se encuentran prófugos. Este caso, que también es investigado por el FBI, parte de la información entregada por Juan Javier Rivas Domenech, expresidente de Seguro Sucre, como parte de su confesión. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
El Consejo de Participación Ciudadana designó a Raúl González como nuevo superintendente de bancos. La designación se dio en medio de una sesión extraordinaria accidentada y con una alerta extemporánea del presidente del Consejo. Permítame un segundito. Llámeme por favor a la seguridad, señor asesor. Fue como concluyó una sesión extraordinaria conflictiva. El segundo intento por nombrar al superintendente de bancos que se da en 24 horas y que finalmente tuvo los 4 votos requeridos. Raúl González Carrión fue designado este miércoles como superintendente de bancos, sin juramento ni aplausos. En su lugar hubo reproches y señalamientos. Yo sigo creyendo que usted tiene un fuerte conflicto de intereses respecto a que es representante y ha sido representante del Banco Territorial como su liquidador. No entiendo por qué dicen consejeros o consejera que es una decisión política, si fueron nombres enviados por el propio presidente de la República. A lo largo de la sesión que se declaró permanente desde el martes y se desarrolló de forma interrumpida, se presentaron 4 mociones, 2 respecto a la designación, una para realizar una consulta al departamento jurídico y otra más para solicitar otra terna. Con el voto decisivo de Francisco Bravo, que esta vez se sumó a la llamada minoría, es decir, a los votos de Almeida, Rosero y Bravo, finalmente se dio el nombramiento. Sorpresivamente, minutos después, el presidente Hernán Ulloa alertó de un supuesto impedimento. Dado que el solicitante ha participado en procesos de contratación y a la presente fecha tiene contratos pendientes con el Estado. El Ejecutivo, lo que tenía entendido, que me hizo todo un proceso de investigación. Y ahora sí, me asombra que el día de hoy salga asuntos de una contratación con Acerías Nacionales del Ecuador, pero un contrato ya caduco. ¿Por qué? Porque ya existió el acta de entrega a satisfacción. Además aseguró que hubo quienes intentaron que renunciara a este proceso. No el presidente de la República, pero personas afines que dicen ser del presidente de la República sí me indicaron de que yo presente la renuncia a la terna. A pesar de estos roces, el Consejo de Participación enviará en las próximas horas la información pertinente a la Asamblea Nacional para que González sea posesionado en el cargo por los siguientes 4 años. González será el segundo de la terna enviada por el Ejecutivo y el único candidato que llegó a la etapa final con la exposición de su plan de trabajo, pues previamente se aceptó una impugnación en contra de la primera postulante, Rosa Matilde Guerrero, y se descalificó a Doris Padilla por incumplir con el requisito de 10 años de experiencia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El alterno de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, se aferra a sus intenciones de ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura. Por ahora espera la resolución de la Corte Constitucional, que de momento ha admitido a trámite la acción extraordinaria de protección. Se reconoce como suplente de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, pero dice que le corresponde también la presidencia del organismo. Álvaro Román Márquez es parte del Consejo de la Judicatura desde febrero, pero no ha ido a trabajar hasta que se lo legitime como presidente. Considerarse parte de este organismo y no asistir a trabajar. Pero es que no estoy reconociendo desde el punto de vista porque constitucionalmente percibo y digamos, siento que desde el punto de vista de que no tengo que estar de vocal, cualquier vocal, sino como presidente. Es más, el 14 de febrero por escrito decidió abstenerse de participar en las sesiones a las que se le convoca en su calidad de suplente de la ex integrante de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Por ahora solo espera que la Corte Constitucional resuelva su acción extraordinaria de protección y mira varios escenarios posibles. Si la Corte me acepta mi acción, yo tendría que titularizarme como presidente. Si la Corte no me acepta, tendría que evaluar y ver si renuncio o no renuncio a mi cargo. El tercer escenario es que se presente, por ejemplo, el asunto del juicio político que apareció en este momento. Entonces yo tendría que titularizarme a través de ¿qué? De la destitución. Ya no esperaría la sentencia de la Corte, tendría que titularizar. Lo cierto es que siendo su único propósito, las opciones podrían ser cada vez menores. Al fin de cuentas, Román se supone parte del Consejo de la Judicatura y tendría un tropiezo adicional. No presentó a tiempo su declaración patrimonial jurada. Yo no he hecho una nueva declaración, ¿por qué? Porque yo no he aceptado
o no he firmado la acción de personal y el requisito, el documento habilitante para firmar la acción de personal es la declaración como vocal del Consejo de la Judicatura suplente, como me quieren tener. Entonces, yo sigo sosteniendo de que soy el presidente y presenté la declaración como presidente del Consejo de la Judicatura. La ley establece que la falta de presentación de la declaración patrimonial jurada al inicio de la gestión acarreará anulación inmediata del nombramiento o contrato y el cese de funciones del obligado. Finalmente, su caso está en manos de la Corte Constitucional, que ha aceptado a trámite su pedido. Román se mantiene en que será la presidencia del Consejo de la Judicatura o nada. ¿Usted quiere la presidencia del Consejo de la Judicatura o nada? Yo tengo que llegar a ser presidente. Fausto Yepes, 24 horas. Los sectores productivos del país piden al gobierno flexibilizar la relación laboral vía acuerdos ministeriales para fomentar el empleo, aun cuando esa vía no ofrezca seguridad jurídica. Estas imágenes retrataron la falta de empleo en el país. Concretamente en Quito, cuando por un puesto de trabajo en Emaceo postularon entre 85 y 90 personas. Para 200 puestos de trabajo se presentaron más de 18,000 postulantes, generando una enorme fila por algo más de 200 vacantes. Uy, muy duro, porque antes trabajábamos los dos, pero ya con esto de que bajó totalmente el paro, todo, se fue. ¿Desde qué tiempo están sin trabajo? Ya va a ser prácticamente 2 años de mi parte. Hay otros casos poco visibles por la postulación en línea, como la convocatoria que hizo la policía para 700 nuevos puestos, a los que han postulado más de 80,000 jóvenes en días recientes. La tasa de empleo adecuado, en el mejor de los casos, desde que tenemos información comparable, estuvo en el orden del 45-47% de la población económicamente activa, cuando teníamos una economía que venía creciendo a tasas más elevadas. La falta de trabajo en el Ecuador es un verdadero problema y el gobierno le sigue apostando a una reforma o a la aprobación de una ley paralela al Código del Trabajo, aun cuando en la Asamblea la oposición no lo permite. No veo, al final, bloques legislativos que le den la espalda a 5,5 millones de ecuatorianos. Al final del día tendrán que recapacitar, tratar un proyecto, tratar una flexibilidad laboral mucho más real. El momento lo han mostrado los asambleístas y el presidente en que no quieren llegar a acuerdos. Entonces, no nos van a dar paso. Por ello, como dice esta frase acuñada en tiempos medievales de hambruna en Francia, a falta de pan, buenas son las tortas. El sector productivo le apuesta a la reforma de normativa secundaria, es decir, haciendo menos rígida la relación laboral a través de acuerdos ministeriales. Estas dos propuestas, Freddy, el uno, el poder distribuir la jornada laboral, las mismas 40 horas, y por otro lado, el poder eliminar el recargo al contrato eventual, creo que son reformas de corto plazo que permitirían impulsar y dinamizar la economía y, por supuesto, también la generación de empleo. El problema es la poca seguridad jurídica que ofrece un cambio de esa naturaleza en el tiempo, señalan los expertos. Porque dice, ¿qué tan seguro es una reforma vía ministerio? ¿Cuánto tiempo puede durar? De aquí a poco viene un nuevo gobierno y obviamente de un plumazo te cambia todo otra vez. Pero a falta de una ley, bueno es un acuerdo ministerial, dicen. Eso posibilitaría que importantes sectores de la economía se animen a invertir y abran numerosas plazas de empleo. La construcción en su momento más importante llegó a representar el 14% del PIB en el Ecuador, hoy es el 4%. Entonces, si se logra esos 10 puntos en tamaño de crecimiento, en generación de fuentes de empleo, puede ser muy importante. De igual manera en el tema del turismo. La solución, aunque temporal, podría estar en manos del gobierno con relativa facilidad y rapidez. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Seguimos, amigos. 50 millones de dólares en activos serán traspasados de la empresa de medios públicos al Ministerio de Telecomunicaciones tras su proceso de liquidación que termina el 2 de agosto. La empresa pública Comunica, creada en marzo de 2021, seguirá siendo la accionista mayoritaria de los medios incautados. Su liquidación empezó en mayo de 2020, hace poco más de 2 años. En el camino se terminaron de cumplir con varios pagos pendientes. Dunia Ruiz es desde inicios de 2021 quien está al frente de la liquidación de la empresa pública de medios públicos.
servicios básicos que no fueron cancelados desde mayo del 2020 hasta mi llegada y servicio de seguridad. Aproximadamente estos suman unos $700.000 que nosotros hemos cancelado. Están honradas absolutamente todas las deudas patronales, incluyendo nuestros señores jubilados, han sido pagados de manera mensual. El próximo 2 de agosto deberá concluir esta liquidación. El Ministerio de Telecomunicaciones asumirá activos y pasivos de medios públicos EP. Van a recibir este bien inmueble, la maquinaria, los inventarios que tenemos de repuestos, inventarios de materia prima y adicional un bien inmueble que tenemos ubicado como a 100 metros de aquí. De los $50 millones en activos que serán traspasados de medios públicos EP al Ministerio de Telecomunicaciones, $18 millones están aquí, en esta moderna imprenta, antes utilizada por diario El Telégrafo, cuyo futuro en el marco de este proceso de liquidación es aún incierto. Algunos de los componentes de esta enorme imprenta, que se mantiene encendida para evitar su deterioro, están a la venta, y otros prendados a la Corporación Financiera Nacional. Son $23 millones los que debemos a la CFN. Entonces, aproximadamente los pasivos que estamos entregando nosotros a Mintel suman alrededor de unos $35 millones. En las bodegas del Telégrafo, su última edición impresa con fecha de abril de 2020, como recuerdo de lo que alguna vez fue. Ahí cerca de más de 800 rollos de papel con un peso de casi media tonelada cada uno, sin utilizar. Hacer líquidos los activos que tenemos nos cuesta. Es difícil en esta era tecnológica vender las maquinarias de prensa, de imprenta, la materia prima. En tanto que los medios incautados seguirán teniendo como accionista mayoritario a la empresa pública Comunica, creada en marzo de 2020, que recibió las acciones que antes pertenecían a medios públicos EP, hoy en liquidación. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Luego de 2 días de la matanza ocurrida en la cárcel de Santo Domingo, hoy se registra una aparente paz. Pese a ello, familiares de los internos temen que se registren nuevos hechos de violencia. Belén Merizalde está en el centro penitenciario y nos tiene más detalles. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas noches. Al parecer, la tranquilidad ha retornado aquí al Centro de Rehabilitación Social de Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas, después de la matanza que se registró la tarde del lunes, en donde 12 privados de libertad fallecieron. Sin embargo, todavía hay preocupación por parte de los familiares de los reos, pues creen que durante los próximos días se podrían registrar nuevos hechos violentos y temen por la vida de quienes se encuentran en este centro de reclusión. Nosotros les hemos preparado un informe al respecto. Veamos. Hoy hay silencio y una aparente calma en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Bellavista en Santo Domingo de los Áchilas, pero el nerviosismo no se puede ocultar. Los internos y sus familiares temen que la violencia no haya cesado y que siga pasando factura. Es como una cadena. Esto va a continuar. Si hoy día fueron ellos, mañana no sabemos quiénes van a ser los sacrificados. En los alrededores de la cárcel, los militares hacen lo que pueden y lo que está en sus competencias. En el ingreso, requisan a cada uno de los vehículos que tienen autorización para entrar y a sus ocupantes. Pero en esa cárcel, escáneres para detectar objetos prohibidos no hay, así como tampoco cámaras de seguridad. Y eso ya se evidenció en mayo pasado cuando asesinaron a 44 internos. Las imágenes que se registraron esa y esta vez corresponden a las capturadas por los propios presos con celulares que tampoco deberían estar en su poder. Cuando el Estado se ponga de acuerdo y haga un frente en común, las cosas irán cambiando. El exdirector de ese centro penitenciario reconoció que la repotenciación que se había solicitado todavía no llega y que la sobrepoblación es insostenible, aunque el ministro del Interior lo niega. No hubo la repotenciación en seguridad. Todavía no. En el caso del centro de Bellavista no existía hacinamiento, entonces algunas de las cosas ya se han corregido. Y mientras se siguen evidenciando las falencias del sistema carcelario, en el centro forense los familiares esperaban recibir los cuerpos de quienes sí se pudieron identificar, pues aún hasta este miércoles los forenses trabajaban en 5 cadáveres que requerían procesos más complejos. Y de los 7 reos que fugaron en el amotinamiento del lunes, tampoco hay novedad. Con cámaras de Carlos Jaramillo y Eduardo Paredes, desde Santo Domingo de los Áchilas, Belén Merizalde, 24 horas. Les contamos, se registra un rebrote de COVID-19 a nivel nacional, así lo informó el Ministerio de Salud Pública.
El 18 de julio de 2022 se reportó el número más alto de casos diarios en las últimas semanas, fueron más de 3.000 contagios. El ministro del Ramo, José Ruales, explicó que hay un aumento de casos sostenido en la costa, en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, y en la sierra en Pichincha, que recuperó casos de un descenso que se estaba viviendo semanas anteriores.